Lo anuncié hace un momento, lo anuncié también en la entrada. Tengo conmigo a Ixchel Cisneros, usted la conoce bien. Coronavirus, perdón, me están haciendo la aclaración. Y tengo aquí a Ixchel Cisneros. Muchísimas gracias, Ixchel. Hola. Este es tu espacio en más de un sentido. A veces nos acompañas para analizar, otras para conducir. Pero hoy traes una iniciativa en tu carácter de activista. Sí, sí. Hashtag Ni Una Menos. Cuéntanos de qué va. Sí, es una campaña que empezó el 24 de noviembre, un día antes de la marcha del 25 de noviembre en contra de la violencia de género, que se llama Cruzada con Nosotras. Y después de lanzar esta campaña, que lo que pedíamos era que la gente saliera a las calles a mostrar que estaba en contra de la violencia de género y para abrazar a las víctimas de violencia de género y a los familiares de víctimas de feminicidio, les pedíamos que pusieran una cruz rosa en algún lugar público y nos mandaran la imagen de esta cruz rosa. La revista Quién nos llamó porque pues, le pareció muy importante poner en sus páginas el tema de la violencia de género y el feminicidio específicamente. Entonces, nosotros desde el día después nos dimos a la tarea de llamar a activistas, también digo, la revista Quién nos ayudó, actrices, productoras, directoras, cantantes, mujeres que al final han puesto el tema de la violencia de género sobre la mesa y cómo las mujeres vivimos el día a día en medio de la violencia, ¿no? Hay actrices que hablan sobre cómo es ser actriz en el medio, ¿no? Cómo lo difícil que es, la diferencia de sueldos, ¿no? Y las activistas, que varias de ellas también son familiares de víctimas de feminicidio, que han dado la lucha porque a las mujeres se nos respete y que no se nos asesine por el simple hecho de ser mujeres. El texto lo escribimos Gabriela Jauregui, Paula Amor y yo, y lo que queremos con esto es que un espacio tan importante como la revista Quién, que es muy leído por muchas personas en este país, pueda acercarse a estos temas, ¿no? Que se dé cuenta que también todos y todas somos parte de esta violencia en contra de las mujeres y que empecemos a pensar y por lo menos pongamos sobre la mesa cómo podemos cambiarlo, cómo podemos hacer la diferencia. En mi caso especial, yo hablo sobre Raquel Padilla, el tema lo trataste aquí en tu noticiero, una historiadora sonorense a la que asesinó su pareja y ella era una amiga de mi mamá. Entonces, pues es eso, darle voz a las mujeres que les arrancaron la voz y ponernos a pensar qué está pasando para que en un país como México maten a 9 mujeres diario por el simple hecho de ser mujeres, que es distinto de cómo matan a los hombres en este país, ¿no? Es verdad que matan a 100 personas más o menos en promedio diarias, 9 de estas son mujeres, pero 9 de estas son mujeres que son matadas, que son asesinadas por ser mujeres, ¿no? Es distinto que estés en una balacera y te toque morir siendo hombre, mujer, ¿no? Niño, niña, lo que sea. Y otra cosa es muy distinta cuando te asesinan por ser mujer, cuando hay una tortura previa, cuando hay violencia previa, cuando hay una violación, ¿no? Cuando hay una violencia excesiva contra estas mujeres. Y esto solo le pasa a las mujeres en este país, ¿no? Entonces, por eso tenemos que voltear a ver, porque somos parte de esto. Muchas veces de estos casos de violencia de mujeres hemos visto la violencia previo a que se asesina a estas mujeres y nos hemos dado la vuelta. Entonces, pues el texto se trata de eso y la campaña se trata de eso. A ver, aquí hay una reflexión que ya pusiste sobre la mesa y es como un medio, en este caso la revista Quién, que no suele subir estas causas, ¿no? No están en su portada, digamos, sus temas, sus portadas son otros. Abraza la causa y ofrece este número para lo que ustedes están haciendo. Pero eso me obliga a mí, me interpela. ¿Cómo otros medios, cómo otros periodistas, pues que tenemos contacto con audiencias medianas, grandes, podríamos apoyar de tal forma que nos sumemos a Ni Una Menos? Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Darles voz? ¿Tendríamos que focalizar más los casos? ¿Tendríamos que contar más los casos? ¿Qué hacer para que sea un tema central de nuestra agenda y nuestra línea editorial? En principio, darle espacio a las víctimas, ¿no? No solo a las familiares de víctimas de feminicidio, sino también a las víctimas de violencia que quieren hablar. Y no, o sea, lo hemos visto, como todas las mujeres salen a las calles a gritar, aquí estamos y ya basta. Entonces, se necesita darle espacio a todas estas mujeres que en este momento
queremos hablar, porque además hubo una época en la que nosotras mismas no nos permitíamos hablar, no nos permitíamos alzar la voz y ahorita muchas estamos dispuestas a salir y decir qué está pasando con nuestro alrededor. También creo que los medios deberían de no criminalizar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Ves muchos encabezados, ¿no?, que lo primero que hacen es señalar a la mujer por cómo iba vestida, por la hora en la que estaba en la calle, porque estaba sola. Y eso es pasarle la carga de la culpa por la violencia o por el asesinato a la víctima, ¿no? Y el culpable de esto es quien la agredió o quien la asesinó, no si ella iba vestida de tal o cual forma, o si ella era madre soltera, o si ella se tomaba unas copas, o si ella estaba en un bar. Esas son las cosas que además no se hacen con los hombres, solo se hacen con las mujeres. Nunca decimos, cuando asesinan a un hombre, nunca se describe cómo iba vestido o si estaba en un bar en la noche mientras sus hijos estaban en su casa. A menos que sea trans o sea gay. Exacto. Y esa es todavía una comunidad, ¿no? Las mujeres trans, que todavía está siendo mucho más agredida e invisibilizada, ¿no? Entonces, los medios tenemos la obligación de por lo menos poner lo que está sucediendo en nuestro país sin criminalizar, sin señalar, sin al final hacer menos, o por lo menos eso pareciera, ¿no?, que la víctima es responsable de que la hayan asesinado porque salía en la noche, ¿no? Lo que te pasa cuando eres mujer y te dicen... Déjame, si no te importa, vamos a corte sí, y sí. regresamos en un momento para seguir hablando de este tema. Estoy con Excel Cisneros hablando de hashtag Ni Una Menos y volvemos en un momento. No se vaya. Esto es La Octava. Les saludo. Vamos hacia la recta final de esta emisión de 3 a 5. Hashtag Ni Una Menos, este esfuerzo que actrices, productoras, activistas, escritoras, víctimas, directoras, en fin, 19 voces que se han reunido un poco a instancias del día después para justamente modificar este contexto de violencia contra las mujeres. Tú decías, hubo un documental muy interesante, luego este esfuerzo que hicieron de subir fotografías a las redes, que dio origen. Ahora vemos esta manifestación pública, estos textos. ¿Qué sigue? ¿Qué más están haciendo? Estos meses, todavía febrero y marzo, bueno, enero, febrero y marzo, estamos yendo a universidades, ¿no? Hay una invitación para la Universidad de Guadalajara, también vamos a ir a la Universidad de Sonora, en Monterrey, varias universidades se juntaron para que vayamos, vamos a ir a la Ibero, la de la Ciudad de México y la de Puebla, a presentar el documental Nosotras, pero lo que más nos importa es hablar con la comunidad universitaria, escucharles y que nos cuenten por qué les importaría este tema, por qué no les importa, cómo podemos mediar, cómo podemos avanzar, porque creemos que es muy importante en el día después no solo venir y decir las cosas se tienen que hacer así, sino ustedes por qué se están movilizando, por qué no se están movilizando y aprender unos de los otros para caminar. Y más importante en un tema así, donde además en las universidades, pues como hemos visto, por ejemplo, en la UNAM ahorita hay un montón de problemas, escuelas y facultades cerradas al respecto por la agresión y la violencia de género, escucharles, ¿no? Escuchar a las y los estudiantes para entablar un diálogo y juntas y juntos salir de este atolladero. También tenemos programado un concierto para el 28 de marzo en las redes del Día Después, que es el Día Después MX en Instagram, Twitter y Facebook. Les vamos a dar más información, pero va a haber mesas de diálogo con mujeres súper chidas que nos van a contar por qué el feminismo es importante, qué es lo que sufrimos las mujeres en un país como México, y también para que puedan igual dialogar, escucharnos, platicar y al final escuchar musiquita, echarse una chela y entendernos. Creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? En principio, sentarnos a dialogar. Te cuento que cada vez que abordo el tema de la violencia de género, de la movilización en contra de esta violencia, sean temas sucedidos en México o lo que hemos observado, ¿no? Esta como expresión latinoamericana muy robusta,
empiezo a recibir comunicaciones muy críticas. Me imagino. Donde se me señala por mi ideología de género, ¿no? Esta frase que la religión ha impuesto, ¿no? Porque no miro el otro lado, porque estigmatizo a los hombres, porque en realidad son las mujeres otra vez las responsables de la violencia que están sufriendo. Y me pregunto, ¿qué hacer para conmover también a ese varón que me escribió? Para explicarle la importancia del tema, para decirle que esto no es una moda, que esto es algo que tenemos que cambiar y que si no cerramos filas, esa violencia a la que te referías va a continuar y quizá está en el centro de la violencia que nos está tocando vivir. En principio les diría que les pregunten a las mujeres, a esos hombres, ¿no? A las mujeres que tienen más cerca, si se sienten seguras de salir a la calle. Y seguramente les dirán que no, porque 8 de cada 10 mujeres en este país se sienten inseguras de salir a la calle. Y después que les pregunten a estas mujeres si han sido acosadas o violentadas alguna vez. Y con eso me refiero a, de verdad, sus mujeres más cercanas, ¿no? Si eso no te conmueve, cuando las respuestas que tengas de las mujeres más cercanas, de compañeras de trabajo, de parejas, de exparejas, de hermanas, de madres, ¿no? La verdad es que creo que estamos muy mal como país. O sea, sí siento que, por lo menos en el caso del día después, nosotras sí queremos y sí creemos muy importante dialogar con los hombres y trabajar con los hombres. Porque al final creemos que ellos son los que violentan, y eso no es algo que lo digo yo, más del 90% de los asesinatos en México, de hombres y de mujeres, son cometidos por hombres. Los que asesinan en este país son hombres, a hombres y a mujeres, pero son hombres. Entonces, ahí tenemos un problema de violencia de los hombres. Eso no hay, es una estadística del INEGI, no hay mucho de dónde moverse. Entonces, lo que tenemos que trabajar es eso. El otro día, uno de mis hijos me contaba algo y se puso a llorar, ¿no? Yo le decía, de verdad, qué importante que puedas llorar, porque hubo una época donde los hombres no podían llorar. Los hombres no lloran. Me siento tranquila como mamá al darme cuenta de que mi hijo ni siquiera ha pensado el que él no puede llorar. Ahora, tú dices, estamos dialogando con los hombres. Pero bueno, parte de lo que hemos estado observando es que ese diálogo está roto. Porque los hombres y nuestra violencia han roto los puentes, pero también porque parte del movimiento feminista ha decidido que esa interlocución hoy no vale la pena. Es decir, que realmente segmentar o segregar va a permitir cohesionar o consolidar el feminismo y las causas y las denuncias, y que hoy tomar distancia, ¿no? Apartarse de los hombres es una buena estrategia que hashtag ni una menos no ha tomado, no ha hecho propia. Ayúdame a sopesar, porque no es que tenga una opinión ya firme sobre qué fórmula es mejor para pacificar esta relación tan violenta. Yo respeto, o sea, yo creo que tendríamos que pensar a lo mejor qué le sucedió a esas mujeres que prefieren excluir a todos los hombres de su vida, ¿no? Que entablar un diálogo. O sea, ahí hay un montón de historias que no conocemos y que a lo mejor si yo las hubiera vivido, pensaría igual. Entonces, yo creo que son distintas formas que tienen un mismo objetivo. En el caso de nosotras, desde el día después y las que estamos en la portada de la revista aquí en esta ocasión, creemos que es necesario construir con ellos, porque sin ellos al final tendríamos como un pequeño país dentro de un gran país, ¿no? Y no estás hablando con el violentador. Sí, ¿no? O sea, no, y además hay hombres a los que se les educó como violentadores, ¿no? Y que no solo le tiran mucho a la mamá, ¿no? La mamá los educó así, lo cual desde ahí ya tendríamos que preguntarnos por qué el papá no educa a sus hijos, ¿no? En este país y solo los educa la mamá. Pero eso puede cambiar, ¿no? O sea, creo que hay nuevas generaciones que están tratando de modificar a estos pequeños machitos que nosotros, no solo las familias, sino la misma sociedad los ha construido. Y a mí me parece muy emocionante porque además yo tengo 3 hijos hombres, entonces yo no podría
decir, no voy a convivir con mis hijos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es sembrar una semillita distinta con esos 3 hijos que tengo para que ellos mismos vayan diseminando en sus propios círculos. Y lo que hemos visto durante esta campaña, nos ha funcionado muchísimo que se hablen entre hombres, porque a lo mejor es muy difícil salir a decir sí, o sea, que un hombre salga y diga yo violenté alguna vez a una novia, pero si lo hablas con tus amigos y empiezas a hacer pequeños grupos de solidaridad y de amistad y de darte cuenta que tú eres ese machito y tú eres parte de esta violencia, entonces es el primer paso para empezar a modificar una realidad. Creemos que los círculos como círculos de estudio de hombres han funcionado mucho y hay varios talleres de nuevas masculinidades. La ONU tiene una campaña de nuevas masculinidades donde te dice, no, está bien, es tu pareja, no es algo que usas, no es un bolso, no es un carro, ¿no? Es tu pareja con la que quieres convivir, con la que tienes hijos. Entonces, creo que el camino apenas se está planchando, hay mucho por caminar y también, insisto, pensamos distinto, pero el objetivo final es que en este país no se mate a una mujer más por el hecho de ser mujer. Hagas como hagas. Exacto. El llamado y el reclamo. Gisela Cisneros, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ti. La Octava te abre la puerta y te agradece como siempre. Aquí andaré cuando me inviten. Varias veces este año, espero que sean muchas.